Corría el año de 1847 y en el polvoriento pueblo de Cedar Ridge, Texas, algo impensable estaba sucediendo. En las escaleras del juzgado, bajo el sol abrasador, 5 jóvenes mujeres se alzaban con vestidos harapientos, mientras los hombres gritaban números como si estuvieran pujando por ganado. 4 hermanas ya habían sido vendidas para pagar las deudas de juego de su padre, solo una quedaba. Sarah May, de 16 años, con sus ojos verdes llameando con desafío mientras el mazo del subastador se alzaba por última vez. Fue entonces cuando una figura solitaria salió de la multitud, con su rostro curtido grabado con pérdida, y pronunció palabras que lo cambiarían todo. La tomaré como mi esposa, no como mi propiedad. La mañana había comenzado como cualquier otra en Cedar Ridge, con el sol arrastrándose sobre la mesa y proyectando largas sombras a través de la calle principal. Pero al mediodía, todo el pueblo se había reunido alrededor del juzgado, atraído por las noticias que se extendieron más rápido que el fuego salvaje a través de la maleza seca. El viejo McKinnon finalmente se había quedado sin suerte en la mesa de póker, y el alguacil Tom Bradley se estaba preparando para subastar todo lo que el hombre poseía, incluidas sus 5 hijas. Sarah May estaba al final de la línea, observando con horror cómo sus hermanas eran llevadas una por una. Elizabeth, la mayor con 22 años, había ido a un ranchero del siguiente condado por Pima 50. Mary Catherine, de 19 años y gentil como una lluvia de primavera, fue reclamada por un comerciante que la miraba como si fuera mercancía en un estante. Las gemelas Hannah y Rebecca, de apenas 18 años, fueron compradas juntas por un hombre que era dueño de un salón a 2 pueblos de distancia, sus intenciones claras como el whisky en su aliento. Ahora era solo Sarah May, la más joven y enérgica de las chicas McKinnon, de pie sola en esas escaleras del juzgado. Su cabello rojizo atrapaba la luz de la tarde y, aunque su vestido estaba remendado y gastado, mantenía su cabeza en alto como la orgullosa sangre irlandesa que corría por sus venas. Ahora, entonces, gente, gritó el subastador Pete Hawkins, un hombre delgado con una voz que se escuchaba por toda la plaza como la campana de una iglesia. Llegamos a la última de las chicas McKinnon, Sarah May. Aquí, tiene 16 años, es saludable como un caballo y puede cocinar, limpiar y cuidar un jardín mejor que la mayoría de las mujeres que tienen el doble de su edad. La multitud murmuró y se movió. Las mejillas de Sarah May ardían de vergüenza, pero mantuvo sus ojos fijos en el horizonte más allá del pueblo, donde la hierba de la pradera ondeaba en el viento como si la estuviera llamando a correr. Ya lo había intentado una vez antes, cuando tenía 14 años, pero el desierto casi la reclama antes de que su padre la encontrara medio muerta junto a un arroyo seco. «Escucho, 20 para comenzar», continuó Hawkins, con su mazo listo en su mano. «20», gritó Jake Morrison, un soltero que era dueño de una pequeña extensión de tierra fuera del pueblo. Era conocido por su temperamento rápido y sus puños aún más rápidos. 25, vino otra voz desde atrás. Sarah May cerró los ojos e intentó imaginar que estaba en otro lugar, tal vez de vuelta en la pequeña cabaña donde había crecido antes de que su madre muriera de la fiebre hacía 3 años. Antes de que su padre se perdiera en las cartas y el whisky, antes de que todo se desmoronara como una casa construida sobre arena. 30, 35. La puja iba y venía como una pelota de tenis, cada número sintiéndose como un clavo en su ataúd. Sarah May abrió los ojos y escaneó la multitud, buscando cualquier rostro amigable, cualquier signo de misericordia. La mayoría de la gente del pueblo evitaba su mirada, demasiado avergonzada para encontrarse con sus ojos. Las mujeres apretaban sus chales con más fuerza y susurraban detrás de sus manos. Los hombres estudiaban sus botas o se concentraban intensamente en los procedimientos, tratándolo como cualquier otra subasta. Fue entonces cuando lo vio, de pie aparte de la multitud, cerca del poste de amarre donde un semental negro esperaba pacientemente. Era un hombre que había notado en el pueblo, pero nunca le había hablado. Era alto y de hombros anchos, con cabello oscuro que se estaba volviendo gris en las sienes y líneas alrededor de sus ojos que hablaban tanto de risa como de tristeza. Su ropa estaba limpia pero era simple, pantalones oscuros, una camisa blanca y un chaleco negro que había visto mejores días. Sabía que su nombre era Daniel O'Brien y que había perdido a su esposa y a su bebé a causa del cólera el invierno anterior. 40. La voz pertenecía a Morton Clay, un hombre que era dueño de varias propiedades en el pueblo y era conocido por tener una vena mezquina más ancha que el Río Grande. 45, contrarrestó Jake Morrison, con el rostro rojo por la determinación y demasiado whisky.
Daniel O'Brien dio un paso adelante, sus botas no hacían ruido en la tierra compactada. Cuando habló, su voz era tranquila pero se escuchaba por toda la plaza como un trueno antes de una tormenta. 100. La multitud se quedó en silencio. Incluso el subastador Hawkins parpadeó con sorpresa, con su mazo congelado a mitad de camino hacia el bloque. Dijo, «¿100, señor O'Brien?», preguntó Hawkins con voz ligeramente agrietada. «Lo hice», respondió Daniel, con sus ojos grises fijos en el rostro de Sarah May, «pero no por lo que piensa». Se acercó a las escaleras del juzgado, cada paso deliberado y seguro. Sarah May se encontró conteniendo la respiración, sin atreverse a esperar pero incapaz de apartar la mirada de este extraño que acababa de cambiar el curso de su vida. «Ofrezco, 100, dijo Daniel, con su voz cada vez más fuerte, «y mi nombre. Sarah May McKinnon, si lo acepta, me sentiría honrado si se convirtiera en Sarah May O'Brien como mi esposa, no como mi propiedad, como mi compañera, no como mi posesión». La multitud estalló en murmullos y jadeos. No era así como se suponía que debían ser estas cosas, no era así como se suponía que debía funcionar nada de esto. Sarah May miró fijamente a Daniel O'Brien, este hombre que le estaba ofreciendo algo que nadie más le había ofrecido en años, una elección. Ella comenzó, luego se detuvo, su voz salió apenas como un susurro. «Ni siquiera lo conozco, señor O'Brien». Daniel sonrió y, por primera vez en meses, alcanzó sus ojos. «No, Slarta. McKinnon, no lo sabe, pero la he observado en el pueblo, he visto cómo cuida a sus hermanas, cómo mantiene la cabeza en alto incluso cuando todo el mundo parece estar en su contra. He visto su amabilidad con las Ra. Henderson cuando estaba enferma y como siempre ayudó al viejo Pete con sus compras sin que se lo pidieran». Hizo una pausa, quitándose su sombrero y pasando sus dedos por su cabello. «No le pido que me ame, Sarah May. Le pido que me permita darle una oportunidad a una vida donde sea tratada con el respeto que toda mujer merece. Podemos resolver el resto a medida que avanzamos». Sarah May miró a su alrededor a la multitud, a los rostros de las personas que había conocido toda su vida y que se habían quedado de brazos cruzados mientras su familia era destrozada. Luego volvió a mirar a Daniel O'Brien, este viudo que le estaba ofreciendo algo precioso y raro, dignidad. «¿Lo hará?», dudó, luego encontró su coraje. «Me tratará como a una igual, señor O'Brien, no como algo que posee». «Le doy mi palabra», dijo Daniel solemnemente, «con Dios como mi testigo». Sarah May respiró hondo, saboreando polvo y posibilidad en el viento. «Entonces sí, señor O'Brien, tomaré su nombre y haré todo lo posible para honrarlo». La multitud estaba zumbando ahora, algunas personas sacudiendo sus cabezas con desaprobación, otras asintiendo con respeto a regañadientes. El subastador Hawkins miró a su alrededor con incertidumbre, con su mazo aún alzado. «Bueno, lo seré», murmuró. «Esto es muy irregular, pero si la dama consiente y la oferta es buena». Bajó el mazo con un crujido agudo. «Vendido al señor Daniel O'Brien». Pero Daniel ya estaba subiendo las escaleras del juzgado, extendiendo su mano a Sarah May, no como un amo a una propiedad sino como un igual a otro. Ella la tomó, su pequeña mano fue envuelta por la grande de él y sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza. «Reverendo Miller», Daniel llamó a un anciano en la multitud, «¿estaría dispuesto a realizar una ceremonia aquí mismo, ahora mismo? No quiero que haya ninguna duda sobre el estado de las Ra. O'Brien en este pueblo». El reverendo Miller, un hombre amable con una barba blanca y ojos gentiles, dio un paso adelante. «Sería un honor, Daniel, y podría decir que esto es lo mejor que he presenciado en Cedar Ridge en bastante tiempo». Y así, en las escaleras del juzgado donde Sarah May casi había sido vendida como ganado, en cambio se convirtió en novia. La ceremonia fue simple y rápida, presenciada por la mitad del pueblo y sellada con un apretón de manos en lugar de un beso. Pero cuando el reverendo Miller los pronunció marido y mujer, Sarah May sintió algo cambiar dentro de su pecho, el primer despertar de lo que algún día podría convertirse en felicidad. Daniel la guió a su caballo, ayudándola a subir detrás de él con manos gentiles. «Mi lugar está a unas 3 millas de distancia», dijo por encima de su hombro mientras se alejaban de la multitud, «nada elegante, pero está limpio y es robusto. Tendrá su propia habitación hasta o a menos que decida lo contrario». Sarah May rodeó su cintura con sus brazos, maravillándose de lo sólido y cálido que se sentía, de lo segura que se sentía por primera vez en meses. El viento azotaba su cabello mientras cabalgaban a través de la pradera y se encontró sonriendo a pesar de todo lo que había sucedido.
El rancho de Daniel era exactamente como él lo había descrito, simple pero bien mantenido. La casa era pequeña pero limpia, con un porche cubierto y ventanas que dejaban entrar mucha luz. Había un jardín detrás de la casa, con filas ordenadas de vegetales y hierbas que hablaban de un cuidado atento, y un granero que albergaba varios caballos y una vaca lechera. «Es hermoso», dijo Sarah May mientras Daniel la ayudaba a bajar del caballo, y lo decía en serio. Después del caos y la vergüenza de la mañana, este lugar pacífico se sentía como un santuario. Daniel la mostró alrededor de la casa, señalando la cocina con su estufa de hierro fundido, la sala de estar con su chimenea de piedra y las dos habitaciones en la parte trasera de la casa. Esto, hizo una pausa en la puerta del dormitorio más pequeño, con su mano en la perilla. «Esto iba a ser la guardería para mi hijo, pero ahora es suyo, por el tiempo que lo quiera». Sarah May podía escuchar el dolor en su voz, cuidadosamente controlado pero inconfundible. «¿Cómo se llamaba?», preguntó suavemente. «James», respondió Daniel, «James Patrick O'Brien». Vivió durante 3 días. Se quedaron en un silencio cómodo por un momento, dos personas que entendían la pérdida de diferentes maneras. Finalmente, Daniel se aclaró la garganta y continuó el recorrido. Esa primera noche se sentaron en el porche mientras el sol se ponía sobre la pradera, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Sarah May se había cambiado a uno de los vestidos sencillos que la esposa de Daniel había dejado atrás, con su permiso, lo había explicado cuidadosamente. Le quedaba razonablemente bien y, después de usar el mismo vestido remendado durante semanas, el algodón limpio se sentía como un lujo contra su piel. «Cuéntame sobre tu esposa», dijo Sarah May, observando cómo la última luz se desvanecía del cielo occidental. Daniel estuvo en silencio durante tanto tiempo que pensó que tal vez no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era suave con el recuerdo. Su nombre era Catherine. Nos conocimos en un evento social de la iglesia en San Antonio y supe en el momento en que la vi que ella era la mujer con la que quería pasar mi vida. Tenía el corazón más amable y la risa más hermosa. Hizo una pausa, con sus manos entrelazadas en su regazo. Tuvimos 5 buenos años juntos antes de que llegara el cólera. Luchó contra él más que la mayoría, se esforzó mucho por quedarse por el bien del bebé. «Lo siento», dijo Sarah May, y lo decía en serio. «Debe ser difícil tenerme aquí, en su casa». Daniel se volteó para mirarla, con sus ojos grises serios en la oscuridad que se reunía. A Catherine le habría gustado, Sarah May. Habría estado orgullosa de que su hogar estuviera dando refugio a alguien que lo necesita. Siempre dijo que este lugar estaba destinado a estar lleno de vida y risas. Durante las siguientes semanas, se establecieron en una rutina que se sentía sorprendentemente natural. Sarah May se hizo cargo de las tareas del hogar, cocinando, limpiando y cuidando el jardín, mientras que Daniel trabajaba el rancho y hacía viajes al pueblo por suministros. Fueron educados el uno con el otro, cuidadosos y respetuosos, como dos personas bailando alrededor de algo frágil. Sarah May demostró ser todo lo que el subastador Hawkins había afirmado y más. De hecho, podía cocinar, produciendo comidas que hacían que Daniel cerrara los ojos con placer después de meses de su propia comida básica. Tenía habilidad con los animales, persuadiendo a la vaca para que diera leche y a las gallinas para que dieran huevos con una paciencia gentil. El jardín floreció bajo su cuidado e incluso se las arregló para cuidar a un potro enfermo hasta que volvió a estar sano. Pero más que sus habilidades prácticas, fue su espíritu lo que comenzó a traer vida de vuelta al rancho. Tarareaba mientras trabajaba, cantaba suavemente a los animales y lentamente comenzó a sonreír más a menudo. Daniel se encontraba esperando volver a casa cada noche, sentarse en el porche y escucharla hablar sobre su día. «Vi un correcaminos esta mañana», le dijo una noche, con sus ojos brillantes de emoción. Estaba persiguiendo un lagarto a través del jardín y cuando lo atrapó, lo levantó como si lo estuviera mostrando. Me reí tanto que casi dejó caer la canasta de la ropa. Daniel sonrió, imaginando la escena. «Son pequeñas criaturas orgullosas». Catherine solía decir que eran las joyas del desierto. Era la primera vez que mencionaba el nombre de su esposa sin que el dolor ensombreciera sus rasgos, y Sarah May se dio cuenta. Estaba comenzando a entender que la curación, como la confianza, llegaba en pequeños incrementos. Una tarde, aproximadamente un mes después de su inusual boda, Daniel regresó a casa y encontró a Sarah May sentada en los escalones del porche con lágrimas corriendo por su rostro. Una carta yacía arrugada en su regazo. «¿Qué pasa?», preguntó, dejándose caer a su lado con preocupación.
Sarah May levantó la carta con manos temblorosas. Es de Elizabeth, mi hermana. Se las arregló para hacerme llegar noticias a través del predicador en su pueblo. Daniel esperó pacientemente mientras ella se secaba los ojos y se componía lo suficiente para hablar. Dice que Mary Catherine trató de huir del comerciante que la compró. La atrapó y, la voz de Sarah May se quebró, la golpeó tan fuerte que apenas puede caminar. Y las gemelas, el dueño del salón las está haciendo trabajar de maneras que ninguna mujer decente debería tener que hacer. La mandíbula de Daniel se tensó de ira. ¿Dónde están todas? Elizabeth es la única que está a salvo. El ranchero que la compró es amable y se ha ofrecido a casarse con ella de manera apropiada, pero las otras. Ella lo miró con ojos desesperados. Tengo que ayudarlas, Daniel. Son mis hermanas. Daniel se levantó, con su decisión ya tomada. Entonces las ayudaremos, a todas. Sarah May lo miró fijamente con asombro. ¿Quieres decir que, incluso si podría ser peligroso, incluso si no son realmente tu familia? Daniel extendió la mano y tomó sus manos, poniéndola de pie. Sarah May, eres mi esposa. Eso las convierte en mi familia también. Encontraremos una manera de sacarlas de esas situaciones y traerlas a casa, si quieren venir. A la mañana siguiente, Daniel ensilló 2 caballos y empacó suministros para un viaje. Sarah May nunca antes había montado un caballo sola, pero Daniel pasó una hora enseñándole lo básico, con su paciencia infinita mientras aprendía a controlar la yegua gentil que había elegido para ella. Iremos a Mary Catherine primero, decidió, estudiando el mapa tosco que había dibujado basado en la carta de Elizabeth. Ella está en el peligro más inmediato. El viaje a Millerville tomó 2 días y Sarah May se maravilló de lo diferente que se veía el mundo desde la montura. Rara vez había estado a más de unos pocos kilómetros de Cedar Ridge en toda su vida, y la vasta extensión de Texas se extendía ante ellos como un océano de hierba y cielo. Hablaron mientras cabalgaban, compartiendo historias de sus infancias, sus esperanzas, sus miedos. Sarah May aprendió que Daniel había venido a Texas desde Missouri después de la muerte de sus padres, buscando un nuevo comienzo y espacios abiertos. Daniel descubrió que Sarah May se había enseñado a sí misma a leer usando la Biblia de su madre y un puñado de libros, y que soñaba con algún día ver el océano. Se dice que se extiende hasta el horizonte y más allá, le dijo mientras acampaban la primera noche. Más grande que toda la pradera junta y azul como el cielo más profundo. Tal vez lo veamos juntos algún día, dijo Daniel, y Sarah May sintió que su corazón se saltaba ante la forma casual en que la incluyó en sus planes futuros. Encontraron a Mary Catherine en una casa de huéspedes encima de la tienda general donde trabajaba su dueño. Estaba barriendo los escalones delanteros cuando llegaron, moviéndose con cuidado como si cada movimiento le causara dolor. Cuando vio a Sarah May, dejó caer la escoba y casi se cae. Sarah May, ¿eres realmente tú? La voz de Mary Catherine era apenas un susurro y Sarah May pudo ver los moretones morados en el rostro y los brazos de su hermana. Hemos venido a llevarte a casa, dijo Sarah May, desmontando rápidamente y envolviendo a su hermana en un abrazo gentil. El comerciante, un hombre delgado llamado Prescott con pequeños ojos malvados, salió de la tienda. Cuando vio la conmoción, ¿qué es todo esto? Esa chica me pertenece, justa y cuadrada, tengo papeles. Daniel dio un paso adelante y algo en su postura hizo que Prescott retrocediera un paso. Estoy dispuesto a comprarte su contrato. Nombra tu precio. Ella no está a la venta, dijo Prescott, pero su voz vaciló. Tengo usos para ella. Puedo ver eso, dijo Daniel fríamente, con sus ojos recorriendo la condición de Mary Catherine. La pregunta es si quieres ser compensado por liberarla o si quieres explicarle al alguacil por qué has estado golpeando a una mujer casi hasta la muerte. La negociación fue tensa pero breve. Prescott, enfrentado a la tranquila autoridad de Daniel y la creciente multitud de gente curiosa del pueblo, acordó liberar a Mary Catherine por 30 más de lo que había pagado por ella, pero menos de lo que podría haber exigido en diferentes circunstancias. Mary Catherine apenas podía creer que era libre. Seguía tocando el rostro de Sarah May como para asegurarse de que no estaba soñando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pensé que nunca más las volvería a ver, susurró mientras la ayudaban a subir al caballo de Daniel. Pensé que iba a morir en ese lugar. El rescate de las gemelas del salón en Dusty Creek resultó ser más complicado. El establecimiento era tosco y peligroso, el tipo de lugar que la gente decente evitaba,
y el dueño, un hombre llamado Snake Morrison, era conocido por ser violento e impredecible. Daniel pasó un día observando el salón, aprendiendo las rutinas y buscando la mejor oportunidad. Hannah y Rebecca eran mantenidas arriba la mayor parte del tiempo, solo bajadas por las noches cuando el lugar estaba lleno de vaqueros y vagabundos con dinero para gastar. No podemos simplemente entrar allí y exigir su liberación, les dijo Daniel a Sarah May y Mary Catherine mientras planeaban desde su habitación en el único hotel respetable del pueblo. Morrison tiene demasiados hombres y no dudará en usar la violencia. ¿Entonces cómo la sacamos?, preguntó Sarah May frustrada por su impotencia. Daniel estuvo en silencio durante un largo momento, pensando. Finalmente levantó la vista con la sombra de una sonrisa. Vamos a necesitar la ayuda de la ley local y vamos a necesitar ser muy cuidadosos con el momento oportuno. El plan que tramaron era arriesgado pero simple. Daniel se había dado cuenta de que Morrison dejaba el salón todos los martes por la mañana para realizar negocios en el banco y visitar sus otras propiedades alrededor del pueblo. Siempre se llevaba a sus 2 mejores pistoleros con él, dejando el salón protegido solo por un camarero y un par de borrachos durmiendo las rivalidades de la noche anterior. Mary Catherine, a pesar de sus heridas, insistió en ayudar. También son mis hermanas, dijo cuando Sarah May intentó protestar. No me voy a sentar a salvo en una habitación de hotel mientras están en peligro. El martes por la mañana, mientras Morrison estaba en el banco, Mary Catherine creó una distracción desmayándose dramáticamente frente al salón. Mientras el camarero y varios clientes corrían para ayudarla, Sarah May y Daniel se colaron por la puerta trasera y subieron las escaleras. Encontraron a Hannah y Rebecca encerradas en una habitación pequeña y sucia al final del pasillo. Ambas chicas se veían delgadas y asustadas, con sus ojos hundidos con desesperación. Cuando vieron a Sarah May, cayeron en sus brazos, sollozando con alivio e incredulidad. «Rápido ahora», instó Daniel, ayudando a las gemelas a ponerse de pie. «Necesitamos irnos antes de que regrese Morrison». Lograron salir del edificio y llegar a sus caballos sin incidentes, pero cuando se estaban preparando para salir del pueblo, escucharon gritos desde la dirección del salón. Morrison había regresado temprano. «Cabalguen», gritó Daniel y espolearon a sus caballos hacia un galope, alejándose de Dusty Creek con el sonido de la persecución creciendo detrás de ellos. La persecución duró varios kilómetros a través de la pradera abierta, con Morrison y sus hombres ganando terreno constantemente en su grupo. El caballo de Daniel era fuerte y rápido, pero los otros llevaban cargas dobles y Mary Catherine todavía estaba débil por su terrible experiencia. Justo cuando parecía que podrían ser atrapados, la salvación apareció en forma de una patrulla de caballería de Fort Davis. Los soldados, liderados por un joven teniente llamado Collins, rápidamente evaluaron la situación y se posicionaron entre el grupo que huía y sus perseguidores. «Este es un asunto del ejército de Estados Unidos ahora», informó el teniente Collins a Morrison. «Estas personas están bajo nuestra protección». Morrison protestó en voz alta, alegando que su propiedad había sido robada, pero cuando el teniente pidió ver la documentación legal de propiedad, Morrison no tenía nada más que un puñado de deudas de juego y facturas de venta que no resistirían un escrutinio adecuado. Enfrentado a la autoridad del ejército de Estados Unidos y sin legitimidad jurídica, Morrison y sus hombres se vieron obligados a dar marcha atrás. El teniente escoltó al grupo de Daniel al pueblo más cercano donde pudieron descansar y recuperarse antes de continuar su viaje. El viaje de regreso a Cedar Ridge tomó más tiempo de lo esperado ya que tuvieron que viajar lentamente para adaptarse a las heridas de Mary Catherine y a la condición debilitada de las gemelas, pero gradualmente, las chicas comenzaron a recuperar sus espíritus. Hannah, siempre la más habladora de las gemelas, charlaba constantemente como si estuviera compensando meses de silencio forzado. Rebecca se mantuvo más callada, pero Sarah May pudo ver la luz regresando a sus ojos día tras día. Daniel demostró ser infinitamente paciente con todas ellas, ayudando con la cocina, montando guardia por la noche y nunca quejándose de los retrasos o del gasto adicional de alimentar y cuidar a 4 personas en lugar de a 2. «¿Por qué estás haciendo esto?», le preguntó Rebecca una noche mientras estaban sentados alrededor de su fogata. «No somos realmente tu familia. Apenas conocías a Sarah May cuando te casaste con ella». Daniel miró al otro lado del fuego a Sarah May, que estaba cuidando un corte en la mano de Mary Catherine. «La familia no se trata solo de sangre», dijo en voz baja.
Se trata de elección, se trata de apoyar a las personas cuando te necesitan, incluso cuando es difícil o peligroso. Tu hermana eligió confiarme su vida y yo elegí honrar esa confianza. Eso también las convierte en mi familia. Sarah May sintió que su corazón se apretaba con una emoción que solo estaba comenzando a reconocer como amor. Este hombre que no le había pedido nada más que compañía y respeto había arriesgado su vida y gastado sus ahorros para rescatar a sus hermanas. Les había dado a todas un futuro cuando no tenía ninguno. Cuando finalmente llegaron al rancho de Daniel, se sintió como volver a casa en el verdadero sentido de la palabra. La casa que había parecido espaciosa para 2 ahora se sentía acogedora con 5, pero lo hicieron funcionar. Las gemelas compartieron la habitación de Sarah May mientras que Mary Catherine tomó la habitación libre que Daniel había estado usando para guardar cosas. Todas contribuyeron con las tareas diarias, y pronto el rancho estaba funcionando mejor que nunca. El esposo de Elizabeth, el amable ranchero que la había comprado en la subasta, la trajo de visita un mes después. La reunión de las 5 hermanas fue emocional y alegre, con lágrimas y risas a partes iguales. No puedo creer que las haya sacado a todas, le dijo Elizabeth a Daniel, estrechando su mano con gratitud genuina. No sé cómo podremos agradecerte. Solo sean felices, respondió Daniel. Ese es agradecimiento suficiente. A medida que el otoño se convirtió en invierno, el hogar se estableció en nuevos ritmos. Hannah descubrió que tenía talento para trabajar con los caballos mientras que Rebecca demostró ser talentosa en la costura y la reparación. Mary Catherine, con sus heridas físicas curadas, se hizo cargo de gran parte de la cocina y se convirtió en la gallina madre no oficial del grupo. Las chicas trajeron risas y conversación al rancho, llenando las habitaciones con el tipo de vida con el que Catherine O'Brien una vez había soñado. Pero fueron los momentos tranquilos entre Daniel y Sarah May los que tuvieron el mayor significado. Se habían sentido cómodos el uno con el otro de maneras que iban más allá de la mera cortesía. Sarah May se encontraba esperando el regreso de Daniel cada noche y Daniel comenzó a prolongar sus conversaciones en el porche, reacio a ver terminar cada día. Y así, una noche a finales de diciembre, mientras estaban sentados viendo la primera nevada de la temporada, Sarah May finalmente encontró el coraje para expresar lo que había estado creciendo en su corazón durante meses. Daniel, dijo suavemente, necesito decirte algo. Él se volvió hacia ella, con sus ojos grises atentos a la luz de la lámpara. ¿Qué pasa, Sarah May? Yo. Me he preocupado por ti más de lo que esperaba. Más que solo gratitud o amistad, respiró hondo, con su corazón latiendo con fuerza. Sé que nuestro matrimonio comenzó como un acuerdo comercial, una forma de salvar mi vida y darte compañía, pero en algún lugar del camino se convirtió en algo más para mí, al menos lo hizo para mí. Daniel estuvo en silencio durante tanto tiempo que Sarah May comenzó a temer que se había extralimitado, que había asumido sentimientos que no fueron correspondidos. Pero luego extendió la mano y tomó la de ella, con su pulgar trazando círculos suaves en su palma. Sarah May, dijo con voz áspera por la emoción, comencé a preocuparme por ti el día que te vi en esas escaleras del juzgado, tan valiente y desafiante frente a todo lo que te estaba sucediendo. Cada día desde entonces, esa preocupación se ha hecho más profunda. No quería presionarte, no quería que te sintieras obligada a devolver sentimientos que tal vez no tuvieras. Sarah May se volteó en el columpio del porche para enfrentarlo por completo. ¿Y ahora? Daniel sonrió, con la expresión transformando sus rasgos curtidos. Ahora me gustaría mucho besar a mi esposa, si está dispuesta a la idea. Ella estaba más que dispuesta. Cuando sus labios se encontraron, fue con la dulzura de un nuevo amor construido sobre una base de respeto y afecto genuino. Fue un beso que selló no solo su unión física, sino también la emocional. El anillo de bodas que Daniel había colocado en su dedo durante su apresurada ceremonia en el juzgado había sido una simple banda de oro, práctica y sin adornos, pero esa noche le presentó algo diferente, un anillo que había pertenecido a su abuela con una pequeña esmeralda rodeada de pequeños diamantes. Quiero que tengas esto, dijo deslizándolo en su dedo junto al anillo de bodas, no porque estés reemplazando a Catherine en mi corazón, sino porque encontraste tu propio lugar allí, un lugar que es totalmente tuyo. Sarah May bajó la vista al anillo, luego volvió a mirar al hombre que se había convertido en su marido en verdad además de en nombre. Te amo, Daniel O'Brien, dijo, con las palabras saliendo fácilmente ahora que había encontrado el coraje para pronunciarlas. Y yo te amo, Sarah May O'Brien, respondió, atrayéndola cerca. Más de lo que nunca pensé que podría amar a alguien de nuevo.
La primavera trajo nuevos comienzos al rancho de los O'Brien. Marcus Webb, el joven médico que había estado tratando sus heridas y se había enamorado de su espíritu gentil. Hannah y Rebecca, ahora completamente recuperadas de su terrible experiencia, fueron cortejadas por dos hermanos que eran dueños de una extensión de tierra en el siguiente condado, hombres buenos que las trataban con respeto y amabilidad. Pero el cambio más significativo llegó a finales de la primavera cuando Sarah May confirmó lo que había sospechado durante varias semanas. Estaba esperando el hijo de Daniel. La noticia trajo alegría mezclada con aprensión, ya que tanto Sarah May como Daniel recordaron la tragedia de la muerte del primer hijo de él. Pero el doctor Webb les aseguró que Sarah May estaba sana y fuerte, y que se tomarían todas las precauciones para garantizar un parto seguro. Este bebé nacerá en el amor, dijo Sarah May una noche mientras ella y Daniel estaban sentados en su porche, con su mano descansando sobre su estómago a un plano, en una familia que se eligió y luchó por estar juntos. Daniel colocó su mano sobre la de ella, maravillándose del milagro de la nueva vida creciendo bajo sus dedos unidos. A Catherine le habría encantado esto, dijo suavemente. Le habría encantado ver esta casa llena de familia y felicidad. Cuéntame sobre ella de nuevo, dijo Sarah, como solía hacer. Nunca había estado celosa de la primera esposa de Daniel, entendiendo que el corazón humano tiene espacio para muchos tipos de amor y que honrar el pasado no disminuye el presente. Daniel sonrió, con sus ojos distantes con el recuerdo. Solía decir que el amor no era como un pastel donde darle a alguien un pedazo significaba que había menos para todos los demás. Decía que el amor era como una llama, cuanto más lo compartías, más brillante crecía. A medida que se acercaba el verano, el rancho se preparó para una temporada de bodas y nuevos comienzos. La boda de Mary Catherine con el Dr. Webb se celebró en el jardín detrás de la casa con el reverendo Miller oficiando y toda la comunidad de Cedar Ridge en asistencia. La doble boda de Hannah y Rebecca con los hermanos Morrison, sin relación con el desagradable Jake Morrison que había pujado por Sarah May, siguió un mes después. Sarah May, ahora obviamente embarazada, se mantuvo como matrona de honor para todas sus hermanas, con su felicidad evidente para todos los que la vieron. La niña asustada y desafiante que se había alzado en las escaleras del juzgado hacía apenas un año se había convertido en una mujer segura y radiante rodeada de amor y familia. Elizabeth y su esposo movieron su rancho más cerca de Cedar Ridge para que las hermanas pudieran permanecer cerca unas de otras y pronto el rancho de los O'Brien se convirtió en el centro de una red de familiares y amigos que se extendía por todo el condado. A finales de octubre, mientras las hojas se volvían doradas y el aire traía la promesa nítida del invierno, Sarah May entró en trabajo de parto. El parto fue largo y difícil, pero con el doctor Webb atendiendo y Daniel nunca apartándose de su lado, dio a luz a un hijo sano con los ojos grises de su padre y el mentón decidido de su madre. Lo llamaron James Patrick O'Brien, honrando la memoria del primer hijo de Daniel mientras celebraban la promesa de su futuro. Mientras Daniel sostenía a su hijo por primera vez, con lágrimas corriendo por su rostro, Sarah May vio la curación final de heridas que habían parecido demasiado profundas para reparar. Es perfecto, susurró Daniel con la voz ahogada por la emoción, absolutamente perfecto. Sarah May, exhausta pero radiante, extendió la mano para tocar el rostro de su marido. Todos somos perfectos, dijo, todos juntos. Y, de hecho, mientras miraba a su alrededor a la habitación llena de sus hermanas y sus familias, al hombre que había salvado su vida y ganado su corazón, al bebé que representaba su futuro, Sarah May sabía que tenía razón. Eran perfectos, no sin defectos o luchas, pero perfectos en su amor mutuo y su compromiso con la familia que habían elegido y luchado por crear. La historia que había comenzado con 5 hermanas vendidas en subasta como ganado se había convertido en algo muy diferente, una historia de amor conquistando las circunstancias, una familia construida sobre la elección en lugar de solo la sangre, de curación y esperanza, y el coraje para creer en el mañana. Años más tarde, cuando el joven James Patrick O'Brien le pedía a su madre que le contara la historia de cómo ella y su padre se conocieron, Sarah May sonreía y comenzaba. Érase una vez, en un pueblo polvoriento llamado Cedar Ridge, algo maravilloso sucedió disfrazado de algo terrible, y ese, mi querido niño, es cómo comenzó nuestra familia. El rancho siguió prosperando, creciendo con cada estación que pasaba. Llegaron más niños, hijas con los ojos verdes de Sarah May e hijos con la disposición constante de Daniel. La casa se amplió para dar cabida a la creciente familia, pero nunca perdió su sensación de calidez y bienvenida.
Sarah May nunca olvidó las lecciones aprendidas durante ese terrible día en el juzgado, que la dignidad debe ser luchada, que la familia se elige tanto como se nace y que a veces los momentos más oscuros pueden conducir a los mañanas más brillantes. Ella y Daniel criaron a sus hijos con estas verdades, asegurando que la próxima generación entendiera tanto el valor de la libertad como la responsabilidad que conlleva. Y si a veces en noches tranquilas cuando los niños estaban dormidos y el rancho estaba tranquilo bajo el vasto cielo de Texas, Sarah May miraba a su marido y recordaba al hombre que había ofrecido su nombre en lugar de su propiedad. Se le recordaba una vez más el poder de un solo momento para cambiarlo todo. El juzgado en Cedar Ridge aún estaba en pie, pero nunca más sería testigo de un espectáculo tan vergonzoso. Las leyes cambiaron, la gente aprendió y la comunidad que una vez se había quedado de brazos cruzados observando la injusticia se convirtió en una que luchaba activamente contra ella. La familia O'Brien, a su manera silenciosa, había ayudado a cambiar no solo su propia historia, sino la historia de todo su pueblo. En cuanto a las hermanas McKinnon, todas encontraron sus propias versiones de la felicidad. Elizabeth se convirtió en una prominente ranchera y defensora de los derechos de la mujer. Mary Catherine estableció un pequeño hospital con su marido, el Dr. Marcus Webb. Hannah crió algunos de los mejores caballos de Texas, mientras que Rebecca abrió una tienda de vestidos que atendía a clientes de 3 condados. Y Sarah May se convirtió en el corazón de todo, la hermana que no solo sobrevivió a ser vendida en subasta, sino que transformó esa terrible experiencia en la base de algo hermoso y duradero. La última hija que quedó atrás había sido salvada, no por la oferta de nombre de un viudo en duelo, sino por su propio coraje para aceptar una mano extendida en amistad y hacerla crecer hasta convertirse en amor. Y al salvarse a sí misma, las había salvado a todas. Y ahora, amigos, si esta historia de coraje, amor y la fuerza del espíritu humano les ha resonado, asegúrense de darle un me gusta a este video y suscribirse al canal. Su apoyo nos ayuda a traer más historias inspiradoras como esta, que celebran el poder de la conexión y la importancia de nunca rendirse, sin importar cuán oscuras parezcan las cosas. Juntos, podemos difundir la esperanza y recordarle al mundo que incluso en los momentos más difíciles, el amor siempre puede encontrar un camino. Gracias por ver y recuerden, nunca dejen que nadie subaste su valor.